Buenas tardes. Eh, Espero que me oigáis todos, todas. Buena vesprada. Espero que todos vosotros, vuestras familias, vuestros amigos, vuestros seres queridos estéis bien en esta situación que estamos viviendo. Bienvenidos, bienvenidas a este primer seminario que organiza Fundación Globalis. Lo hacemos con el patrocinio del Ayuntamiento de Vila-real y con la red Impulso, y por ello es gratuito. Hemos ideado un programa llamado Nutrición adecuada para época de COVID-19. Hoy nos centraremos en conocer los imprescindibles en la lista de la compra. El taller tendrá una duración de unos 45 o 50 minutos. Está impartido por Lina Granell, que ya está preparada, y al final su exposición tendremos 10-15 minutos para hacer preguntas. Si se alarga más, porque tenéis más preguntas, no hay problema. Contestaremos a todas las preguntas. Os explico que para poder hacer estas preguntas hay varias fórmulas. A la derecha hay un chat en el que podéis escribir vuestras preguntas. Y también otra fórmula es levantar la mano. Hay un botón justo en la pantalla que pone levantar la mano. Justo debajo de todos los participantes pone levantar la mano. Si le dais aquí, nuestra coordinadora, Elena, os dará voz al finalizar la exposición de Lina, y así os activará el micrófono y podréis preguntar lo que deseéis. Sí que me gustaría comentar que Lina Granell es licenciada en farmacias, graduada en nutrición humana y dietética, máster en atención farmacéutica y máster en nutrición personalizada y comunitaria. Bienvenida, Lina, y gracias por compartir con todos nosotros tus conocimientos. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Lina Granell Vidal, farmacéutica y dietista nutricionista. Hemos elaborado junto con la Fundación Globalis, que es la organizadora, este programa de 4 webinars de nutrición adecuada para el COVID. Y son 4 webinars enfocados un poco desde diferentes puntos de vista para enseñar a través de esta nueva tecnología a comer de forma saludable, aunque estemos todos confinados, y es importante siempre, pero con más motivo también ahora. Agradecimientos a la Fundación Globalis, al Ayuntamiento de Vila-real y a la red Impulso. Como ha comentado María, vamos a dejar unos 10 minutitos al final para preguntas que podéis ir dejando por el chat, y luego la coordinadora Elena también dejará un poco el audio. Y también deciros que también al final de todo enviaremos un pequeño resumen por email de lo principal que se ha ido comentando. Y bueno, vamos a empezar con el webinar. Ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a seguir un poco este índice. Vamos a abordar un poco las medidas higiénicas para la realización de la compra. Os enseñaré también a elaborar vuestra lista de la compra saludable y qué alimentos tienen que formar parte de esa lista de la compra, y de esos alimentos qué nutrientes son específicos que van a reforzar nuestro sistema inmunitario. Directamente he elaborado este índice porque, para no hablar del coronavirus, que ya creo que lo conocemos todos y nos hablan bastante por la televisión y por el telediario, y creo que de lo que vamos a ir comentando hay bastantes cosas que la gente puede tener bastantes dudas, y bueno, para que lo podemos llevar a la práctica. Quería empezar un poco este webinar poniéndoos un poco en situación, ¿vale? El estado de alarma comenzó el sábado 14 de marzo, y como veis, han pasado ya, pues estamos en la 6ª semana de confinamiento. Estamos en el jueves 23, que hoy es el día de Sant Jordi, que ya sabéis todos también. Y bueno, sin darnos cuenta, unos teletrabajando, otros sin estar teletrabajando, pero sin darnos cuenta nos hemos plantado en la semana 6ª, que todo empezó un poco, pues como un poco la primera, segunda semana de descanso, ¿no? Un poco de vamos a probar recetas, vamos a hacer tal, y pues a medida que pasa el tiempo se hace un poco también pesado el confinamiento, ¿no?
y es importante que aprendamos también es un buen momento para aprender a gestionar también el alimentarnos de forma saludable y más en este momento en el que estamos en casa, en el que también nuestra actividad física diaria se ha visto también disminuida, aunque hay mucha gente practicando deporte también en casa, y es importante que ajustemos nuestras necesidades nutricionales y energéticas a la situación en la que podamos estar encontrándonos. Entonces, un poco esto era para poneros en situación de dónde estábamos. Bueno, empezamos el primero de los puntos. Yo aquí personalmente me he encontrado con muchas dudas, incluso en mi propio entorno, que es sobre las medidas higiénicas para la realización de la compra. Como vemos, perdonad. Vale, como vemos tenemos antes, ¿vale? Las pautas que tenemos que seguir antes de acudir a esa lista de la compra. Perdona, Elena, es que hay tres personas en la sala de espera. Es que me está saliendo en la pantalla, por eso ahora mismo me he despistado un poco. A ver, ya está. Vale, medidas que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar este proceso de la compra. Lo primero es que tenemos, como veis en el primer punto, tenemos que tener una lista de la compra que prepararemos en base a un plan nutricional que en el próximo webinar aprenderemos a desarrollarlo, ¿vale? Este plan nutricional saludable. Luego, se recomienda que se acuda a comprar máximo una vez a la semana, incluso una vez cada 2 semanas. Es importante que acudamos al supermercado más próximo, que acudamos a un mercado municipal, que muchos mercados municipales están llevando la comida a domicilio también, y que acudamos también a las compras online preferiblemente. Luego, también se recomienda que máximo sea una persona por domicilio y preferiblemente la persona de menor riesgo. Siempre acudir en el momento de menor afluencia y lo recomendable es acudir con nuestra mascarilla, con nuestros guantes y con nuestra propia bolsa reciclable. Eso sería lo más recomendado. Una vez estamos en el momento de la compra in situ, tenemos que tener en cuenta, como veis un poco en la imagen, que es un poco cómica, pues cómo va el personaje, ¿no? Ha acudido con su mascarilla, con sus guantes, y es muy importante que no tengamos esta premisa de base, que no tenemos que toser, ni estornudar, ni tocar alimentos o productos alimentarios que no nos vayamos a llevar, porque el hecho de tocarlos puede implicar ya una posible fuente de contaminación. Por ejemplo, la fruta y la verdura, que preferiblemente, ahora luego lo explicaremos, siempre tendremos que escogerla mejor envasada, pero ahora mismo, pues también, como no vamos a consumir fruta y verdura fresca y de temporada, nos tendremos que, por ejemplo, poner los guantes que nos dan en el supermercado de la fruta y verdura sobre los guantes que ya llevamos. Es muy importante que mantengamos esa distancia de seguridad de 1 o 2 metros con el resto de los clientes del supermercado y con los propios trabajadores, y que preferiblemente paguemos con tarjeta de crédito, Bizum o por móvil, ¿vale? Y ahora viene un poco el proceso en el que mucha gente falla. Lo primero es que tenemos que dejar, cuando llegamos a casa, tenemos que dejar la compra en el suelo de la cocina, nunca sobre la encimera, ni sobre donde luego se vayan a manipular los alimentos. Este suelo, cuando acabe todo este proceso, lo desinfectaremos con agua y con lejía. Luego, todo lo que hayamos sacado de casa, bolso, móvil, llaves, cartera, incluso zapatos, preferiblemente los dejaremos en una caja en la propia entrada, que también al final de todo lo desinfectaremos, por ejemplo, con alcohol superior al 70%. Luego nos quitaremos también la ropa, que la dejaremos para lavado, ¿vale? Siempre que a una temperatura superior a 60 grados, y nos pondremos la ropa limpia. Y también nos quitaremos los guantes de la forma adecuada y los tiraremos según las recomendaciones de los organismos oficiales. Y finalmente, lo recomendado es ducharse. Si no, en ese momento no nos podemos duchar, nos lavaremos las manos con agua y jabón esos 40-60 segundos que nos recomiendan todos los sanitarios y el ministerio, ¿vale? Aquí tenéis una infografía, incluso hay vídeos también en la página web del ministerio sobre cómo debe ser ese proceso de lavado de las manos. Primero es el torso, después es entre los dedos, ¿vale? Luego son los pulgares, los puños, ¿vale? Pero el proceso de lavado tiene que ser un proceso minucioso, y además es la principal recomendación que siempre nos han estado dando desde el principio, de 40-60 segundos, ¿vale?
Y cuando nos pongamos ya a manipular todos los alimentos que nos han llegado, pues también tenemos que seguir un poco un orden de disciplina, entre comillas, de desinfección. Lo primero, limpiaremos siempre también toda la compra que haya venido con guantes, agua y lejía. Las bolsas usadas las tiraremos a reciclar o las lavaremos si son reciclables a temperatura superior a 60 grados. Y lo primero que tenemos que hacer es descartar todos los envoltorios primarios, todos los envases primarios, esos cartones, por ejemplo, de bricks de leche o los plásticos en los que vienen muchos alimentos. Ese envoltorio primario, si es posible, se desecha y se recicla. Y luego, lo que sí que tenemos que desinfectar de nuevo con agua y con lejía son los envases secundarios, todos los envases que hayan, por ejemplo, de cristal, los botes de garbanzos, por ejemplo, los bricks de leche, pues esos envases que son, dijéramos, los secundarios, también los desinfectaremos con agua y con lejía. Los propios alimentos frescos, lo ideal es que lo guardemos en nuestros propios envases y cuando acabemos todo esto, es lo que hemos dicho al principio, desinfectaremos el suelo con agua y con lejía y nos volveremos a lavar las manos 40-60 segundos con agua y con jabón. Todo esto parece que lo tengamos claro, pero se hacen fallos. Es muy difícil, yo sé y soy consciente que es muy difícil llevarlo al dedillo, es muy difícil, pero lo máximo posible sería lo ideal para evitar la contaminación dentro del domicilio familiar, ¿vale? Esto es una infografía que veis de la boticaria García, que a lo mejor muchos la conocéis, donde nos publicó, y está en muchos sitios publicado, que hay muchas superficies donde el virus puede mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, tenemos aerosoles, el cobre, por ejemplo, las monedas, cartulina, papel, el plástico que, por ejemplo, tenemos en las suelas de zapato, el acero inoxidable, que, por ejemplo, está en los cubiertos, por ejemplo, pues el tiempo de viabilidad del virus puede estar, pues como veis, desde unas 3 horas, 4 hasta 24 horas y hasta 2 o 3 días. O sea que, para que veáis la importancia de ese proceso de desinfección con todas las cosas que, sin darnos cuenta, muchas veces se va tocando y no estamos del todo protegidos. Y por eso, recopilando un poco todo lo que nos han recomendado pues, el Ministerio de Sanidad y, por ejemplo, en este caso también la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues aquí he hecho un poco un resumen, ¿vale?, de lo que sería, ya para acabar esta primera parte de desinfección, cómo tiene que ser la desinfección de las manos. En primer lugar, ya lo he resaltado de color negro, como veis, la primera opción siempre tiene que ser agua y jabón. Esa tiene que ser la primera opción. Hubo un momento que todo el mundo estaba como loco buscando geles hidroalcohólicos, que el gel hidroalcohólico se puede utilizar si yo tengo las manos limpias. Si las manos no están limpias, lo primero que tengo que hacer es limpiarme las manos. Luego, el gel hidroalcohólico con las manos limpias, siempre con las manos secas, y la reaplicación tiene que hacerse cada 6 horas, porque el abuso al final lleva alcohol y el abuso del gel hidroalcohólico también puede producir irritabilidad, sequedad en la piel y tampoco es bueno abusar. Pero siempre primordiando que lo primero es tener las manos limpias con agua y con jabón. Eso es el primero. En cuanto a, por ejemplo, los suelos, las superficies y los envases que hemos estado comentando antes, lo primero es desinfectar con una dilución de agua con lejía. Normalmente la proporción es de unos 20 mililitros de lejía por litro de agua y preferiblemente también el agua tiene que estar fría. Entonces eso es lo primero que va a ayudarnos a desinfectar. Ahora, eso no quiere decir que hay unas segundas opciones para otras situaciones. Por ejemplo, el alcohol superior al 70%. El alcohol, por ejemplo, nos puede servir para desinfectar, por ejemplo, las llaves, desinfectar, por ejemplo, el móvil, que también es otro modelo tecnológico que estamos todo el día usando y ahora más, por ejemplo, o incluso el agua oxigenada con concentración superior al 0,5%, ¿vale? Pero la primera opción de desinfección siempre la dilución de lejía, de agua con lejía. Y por último, una de las preguntas que también últimamente se ha preguntado mucha gente es sobre el tema de las frutas y las verduras. Claro, se cogen, ¿quién las ha podido tocar? Pues sí que es verdad que esto no difiere en relación a lo que nos recomendaba la ESAN desde siempre. Lo que pasa es que no se aplica al 100%. ¿Vale? Pero no difiere de lo que desde siempre se ha recomendado. Y lo primero es lavar con agua bajo un chorro en el grifo la fruta y la verdura. Incluso en determinadas superficies, en determinadas frutas y verduras que estén con piel, utilizar cepillos específicos para su limpieza. Sumergir 5 minutos la dilución de agua, una dilución de agua potable con una cucharadita de café
de lejía apta para uso alimentario, que esta proporción es la que en principio se recomienda, 4,5 mililitros por cada 3 litros de agua, pero esto depende mucho también del producto y del fabricante, esas proporciones, ¿vale? Pero que en principio se tiene que sumergir 5 minutos, agua potable con una cucharadita de café de lejía apta para uso alimentario. ¿Cómo encontraréis esa lejía? Pues normalmente la etiquetada, como veis, entre comillas, apta para la desinfección de agua de bebida, ¿vale? Finalmente aclararemos con abundante agua y secaremos siempre, preferiblemente cualquier cosa, con papel de cocina. Tenemos que no utilizar en esta situación más ahora los trapos porque puede ser también otro foco de reinfección. Entonces, primordialmente el papel desechable. Y bueno, vamos a pasar, ya esta era la parte un poco más densa, que era un poco la de la limpieza. Y vamos a pasar al segundo punto, que es sobre la elaboración de vuestra lista de la compra. Esto, cuando finalice los webinars, el webinar se enviará por email un resumen que ahora de lo que yo iré explicando de qué alimentos tienen que formar parte de esa lista de la compra, porque en base a estos alimentos se preparará el menú de casa, que tiene que ser un menú saludable y equilibrado. Entonces, este momento de la compra, ahora en esta situación, porque estamos hablando de esta situación, pero es un momento muy importante, más de lo que nos pensamos. Es el momento de elegir los alimentos que se van a consumir, pero no solo nosotros, sino nosotros y la familia. O sea, nuestra familia también queremos que coma de forma equilibrada, que coma de forma saludable y que incorpore esos nutrientes también que hacen falta, con lo cual es importante en la elección de los alimentos que se vaya a hacer. El hecho de tener una planificación con un menú semanal y una lista de la compra va a aportarnos una serie de beneficios. Entre ellos, por un lado, va a permitirnos ahorrar tiempo, que eso es bastante importante. Ahora en el supermercado, si acudimos, cuanto menos tiempo estemos, mejor. Y para ahorrar tiempo, tenemos que ir preparado con un papel lo que nos hace falta para una semana o incluso para 2 semanas. El llevar esa planificación nos va a permitir también ahorrar dinero, nos va a permitir también una mayor variedad dentro de la semana de alimentos y de platos y de comidas. Y por último, también nos va a satisfacer unas necesidades nutricionales para nosotros y para el resto de la familia, ¿vale? Aquí tenéis la rueda de los alimentos, ¿vale? La rueda de los alimentos, más que la pirámide, porque la pirámide está la famosa pirámide está un poco obsoleta, es las recomendaciones diarias por raciones. La R que veis en la imagen son las raciones recomendadas de diferentes grupos de alimentos que tienen que formar parte de nuestra alimentación. Como veis, hay uno que es el que más destaca, que es el de color azul, y veis que es entre 6 y 8 raciones, ¿vale? Raciones se refiere al agua en este caso. Es muy importante, ahora luego lo iremos detallando un poco, que tengamos nosotros, muy importante, pero encima personas mayores y personas incluso que tengan síntomas leves de COVID, es muy importante que mantengan un buen estado hídrico. Y esas 6-8 raciones, estamos hablando de 6-8 vasos diarios de agua, ¿vale? Y ahora veremos otras formas de hidratarnos que no tiene por qué ser el agua. Luego, como veis, tenemos de color amarillo todo lo que son cereales integrales, esas 4 o 6 raciones. Ahora iremos viendo qué entra dentro de esos alimentos, siempre cereales integrales y de grano entero. Luego tenemos los alimentos lácteos, los que veis un poquito de color gris, que son 2-3 raciones diarias. Luego tenemos de color naranja y de color verde la fruta y la verdura. De fruta lo que se recomienda son unas 3 piezas de fruta diarias y variadas. Ahora iremos entrando más en detalle en todo esto. Y también, pues mínimo 2 raciones de verduras diarias también tenemos que consumir. Estas van a ser muy importantes porque nos van a proporcionar la mayor parte de vitaminas y minerales antioxidantes que necesitamos, siempre y más ahora. Luego tenemos la ración de frutos secos, que esta ración es una ración diaria de frutos secos naturales. Las 3-6 raciones en marroncito de aceite de oliva al día, que también tenemos que utilizar. Y por último, en el color rosita, tenemos lo que son los alimentos proteicos, que también van a tener un papel bastante importante. Aquí tenemos pues, las carnes, pescados y los huevos. De todas maneras, ahora vamos a ir entrando más en detalle en cada uno de ellos. Pero para que os situéis un poco, aquí tenemos los principales grupos de alimentos que tenemos que tener en cuenta. Esta infografía la preparé hace unas semanas, que la colgué en mi perfil de Instagram, que me podéis encontrar como @linagranell.
Y es un poco, a modo de, en una imagen, pues esa lista de la compra, los alimentos que tiene que incluir, como veis, pues las frutas y las verduras. Ahora iremos entrando en detalle, pero siempre fruta fresca y de temporada o congelada, frutos secos naturales o tostados. Tenemos dentro de los alimentos proteicos las carnes, los pescados y los huevos. Siempre tenemos que comer alimento proteico que sea de muy buena calidad. La carne, por ejemplo, intentar fijaros también que sea del mayor porcentaje de carne posible. Luego tenemos los alimentos lácteos y sus derivados, pero teniendo en cuenta que sean siempre sin azúcares añadidos. Luego tenemos las legumbres, que podemos comprarlas secas o en conserva. Luego tenemos todo lo que sean los hidratos de carbono, el pan, la pasta, el arroz integral, la patata, el boniato, la quinoa, el aceite, el vinagre, el agua y pues para los dulzones, ¿no? Pues el chocolate siempre que sea superior del 70% o utilizar el cacao puro en polvo para múltiples recetas que ahora se están elaborando en las redes sociales. Y por supuesto, está pintado de color rojito, evitar el alcohol y lo que son los alimentos ultraprocesados, ¿vale? Entonces, bueno, que os sirva un poco ya de imagen, la podéis encontrar ahí en el perfil de Instagram. Y bueno, vamos a empezar un poco, pues basándonos en esa rueda de los alimentos. Aquí tenemos la fichita con la que nos iríamos, por ejemplo, al supermercado, ¿no? Tenemos aquí en diferentes recuadros esos grupos de alimentos que he ido nombrando poco a poco. Y esto es lo que tenemos que ir ahora rellenando. Bueno, esto es lo que recibiréis, ¿vale? Lo que tenéis en base a lo que os explicaremos es lo que vosotros tenéis que ir rellenando en casa para hacer vuestra propia lista de la compra saludable, ¿vale? ¿Qué entran dentro de todos estos alimentos? Bueno, pues también ahora tenemos que pensar un poco, no solo es una lista de la compra para cualquier situación, sino que tenemos que pensar un poco que lo que compremos nos tiene que durar también por lo menos 2 semanas lo que estemos comprando. Entonces, por ejemplo, en el caso de las frutas y verduras, sí que es verdad, pues claro, lo ideal es que sean frutas frescas, frutas de temporada, que eso es lo primero que consumiremos si lo compramos, porque enseguida se va a hacer mal. Luego tenemos la opción de comprar, por ejemplo, bolsas de verduras congeladas. Lo ideal es que sea fresca, pero en la situación en la que nos encontramos no es una mala opción tener unos recursos de bolsas de verduras congeladas en el congelador. Nosotros lo utilizamos bastante y nos lo mezclamos con un poco de pasta, con arroz, y es un muy buen recurso. Y luego también existen las verduras en conserva, por ejemplo, los espárragos blancos. Es otro recurso que lo podemos tener en la despensa y en un momento determinado, oye, no tengo nada de verdura, es una posible opción. Luego tenemos las frutas, ¿vale? Tenemos preferiblemente frutas frescas y de temporada, como hemos comentado. Podemos utilizar frutas congeladas, que también las venden, las podemos congelar nosotros o también las venden ya congeladas en el supermercado. Y esto nos va a ayudar también, pues, por ejemplo, si tenemos niños en casa, se pueden hacer batidos caseros o helados caseros con la fruta congelada, con plátano congelado, mango, fresas congeladas o frutas del bosque. Y bueno, pues puede ser una buena merienda para los niños, saludable y al mismo tiempo apetitosa, ¿no? Para disfrutar de la tarde. Y luego también tenemos la fruta liofilizada, lo que son tipo crispies, ¿no? Para tipo snack. Pues eso, siempre y cuando sea sin azúcares añadidos, puede ser un buen recurso para entre horas también. Y la fruta deshidratada. Ahí nos entran, no es una fruta como tal, pero nos entran los dátiles, los orejones, las pasas, que tienen un alto aporte calórico, pero bueno, en pequeña cantidad puede ser también un buen recurso para entre horas y tipo snack para mitad mañana o mitad tarde. ¿Vale? Luego tenemos los alimentos lácteos, ¿vale? Cuando pensamos en lácteos, lo primero que nos viene a la cabeza es la leche. Y bueno, una opción es la leche, pero como veis, hay gente que también toma bebidas vegetales. Sí que hay que tener en cuenta que si se toma bebida vegetal tiene que ser sin azúcares añadidos y enriquecida con calcio y con vitamina D. Luego también tenemos el queso fresco. Luego tenemos el yogur o kéfir natural, siempre preferiblemente los yogures y el kéfir siempre mejor naturales, antes que incluso edulcorados y evidentemente los azucarados para nada, ¿vale? Pero preferiblemente natural. Luego tenemos otras opciones de lácteos como puede ser la mozzarella, puede ser por ejemplo el requesón, que además es una muy buena fuente de calcio, y tenemos ahí múltiples opciones con las que podemos jugar a lo largo del día para cubrir esas 2 o 3 raciones que hemos nombrado en la rueda de los alimentos. Luego
tenemos las carnes, los pescados y los huevos, y la proteína vegetal entran dentro de los alimentos proteicos. Tenemos los de origen animal y tenemos los de origen vegetal. Dentro de aquí también entraría, por ejemplo, el tofu, la soja texturizada, el tempeh, el seitán, que a lo mejor alguna persona vegana o vegetariana suele consumirlos. Es muy importante, las proteínas van a ayudarnos también en el sistema de defensas, que esto al final lo nombraremos y es importante que las tengamos en cuenta. Hace poco me comentaron, tenemos que hacer una dieta hiperproteica. No hace falta que hagamos una dieta hiperproteica, lo que es importante es que incluyamos la proteína en nuestras comidas, que muchas veces al ir en un segundo plato, muchas veces no se incluye, porque hay mucha gente que come plato único. Lo importante es integrar esa proteína dentro del plato, pero a veces se nos olvida. Si la tenemos como un segundo plato, a veces no se incluye. Entonces es importante, que esto lo hablaremos en los próximos webinars de cómo ir combinando los alimentos, pero os voy un poco anticipando. Pero es importante que incluyamos proteína de alta calidad. Luego tenemos otro grupo de alimentos que son los hidratos de carbono, y ahí dentro nos incluimos, por ejemplo, las legumbres, la pasta, el arroz, el pan integral, siempre mejor que sea del mayor porcentaje, bueno, siempre que sea lo ideal, 100% la harina integral que nos esté especificando, ¿vale? Y puede ser integral, puede ser incluso, si compramos pan, puede ser de espelta, puede ser de centeno, pero que sea 100% una harina que aporte fibra y que sea de grano entero. Las patatas y el boniato, la quinoa, el cuscús y la avena. La avena es un cereal muy rico en fibra también y que para los desayunos lo podemos incluir con también múltiples recetas que podemos elaborar en casa. Luego tenemos a continuación los frutos secos y las semillas. Aquí preferiblemente los frutos secos naturales o tostados, que no sean fritos, y no podemos consumir todos los días un puñadito de frutos secos, nueces, avellanas, anacardos, pistachos. Es decir, aquí no tengáis miedo por consumir los frutos secos porque nos van a aportar otros nutrientes bastante importantes. Y las semillas de calabaza, de chía, de lino también son un buen recurso. Dentro de la grasa saludable, además de los frutos secos, tenemos que tener en cuenta el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Y veréis, ¿vale?, que también va a ser importante en cuanto a sus nutrientes. Muchos de los alimentos que estoy aquí nombrando luego nos van a dar unos nutrientes específicos buenos para reforzar nuestro sistema inmunitario. Y finalmente, pues lo que hemos dicho antes, ese toque de dulzón, pues utilizando chocolate superior al 70%, y cacao puro en polvo para cualquier receta saludable tipo o tartas que hagamos en casa, el cacao puro en polvo. Entonces, como veis, todos estos alimentos son los que tienen que formar parte de esa lista de la compra saludable, ¿vale? El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas publicó hace unas cuantas semanas estas 7 recomendaciones de alimentación y nutrición para la población española. Y engloba muchas de las cosas que he nombrado, pero con algunos también matices, ¿no? Lo primero, como he resaltado al principio de la rueda de los alimentos, es mantener un buen estado hídrico. Y como he dicho, es muy importante para toda la población, pero más específicamente para los grupos de riesgo, que son las personas mayores y también personas con sintomatología leve de COVID, que puede estar teniendo síntomas, por ejemplo, de febrícula y de tos. Es muy importante por ese motivo. Asegurando un aporte mínimo de 1,8 litros al día de agua, que puede ser que no tengamos incluso sensación o no haya incluso sensación de sed al tener esos síntomas, pero es importante que reforcemos en ese sentido. Otras fuentes de hidratarnos, que no tiene por qué ser el agua, ¿vale? Como veis, son la fruta y la verdura, que su composición mayoritaria es agua. Tenemos las infusiones, que podemos también tomar infusiones. Tenemos los caldos de pollo, de pescado, licuados de frutas y verduras, que hay mucha gente que también se hace. Incluso lo que he comentado antes, hacer batidos caseros con leche y fruta, por ejemplo, y es otra manera de hidratarse que es más allá de solo el agua. Lo que sí que no se recomienda en absoluto es el consumo de alcohol. Y alcohol incluye no solo los gin tonics, incluye el vino y la cerveza. Y es verdad que hay gente que está muy acostumbrada diariamente a beber alcohol, en este sentido. Entonces, pues que no se recomienda en absoluto el consumo de bebida alcohólica. Y también, como veis, evitar el consumo de bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas como, por ejemplo, zumos de frutas, bebidas refrescantes como pueden ser muchas marcas comerciales de Coca-Colas, etcétera, incluso bebidas edulcoradas, que aunque sean edulcoradas y no lleven azúcares añadidos, tampoco es bueno abusar para nuestra microbiota intestinal, que luego hablaremos de ello. No es bueno abusar de los edulcorantes
porque van a dañar esa flora intestinal. La segunda de las recomendaciones que nos da el Consejo General es la toma de alimentos de al menos de 5 raciones de fruta y de verdura, ¿vale? Esas 5 raciones que habíamos nombrado en la rueda, que eran 3 por lo menos de frutas y 2 raciones de verduras y hortalizas. En caso, por ejemplo, de tener síntomas como molestias de garganta, fiebre o falta de apetito, tenemos que intentar realizar pues, preparaciones culinarias que faciliten un poco también la deglución, en caso de que tengamos algún paciente alrededor. Por ejemplo, cremas de verduras, ¿vale? Que las podemos enriquecer con un poco de aceite de oliva o incluso incluirle la parte proteica. Y siempre, como hemos dicho al principio y sigo recalcando, fruta fresca de temporada y de proximidad. Luego, la tercera de las recomendaciones es el consumo de productos integrales y de legumbres. Siempre productos integrales de grano entero, el pan, el arroz y la pasta. Las legumbres podemos hacerlas guisadas o estafadas, pero siempre lo ideal es que las combinemos con verduras. Y, como pone aquí al final, evitar todos los derivados de cereales que incorporen azúcares añadidos y grasas saturadas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a esos alimentos que hoy en día se les denomina ultraprocesados, que tienen un alto contenido en azúcares añadidos. La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo diario del 5% de los azúcares añadidos dentro de nuestra ingesta calórica total, tanto de los adultos como de los niños. Por ejemplo, un adulto que tenga sus necesidades energéticas y su metabolismo basal sea de 2.000 kilocalorías, yo, por ejemplo, mi metabolismo basal es de 1.500, quiero decir, para que esto se tiene que calcular según cada uno lo que necesite. Máximo se recomienda entre un 5 y un 10%. Ese 5% de 2.000 son 100 calorías. Que esas 100 traducido a gramos de azúcares añadidos son 25 gramos de azúcar, que traducido a terrones de azúcar, que es lo que estáis viendo aquí en las imágenes, son 6,25. Es decir, máximo al día recomendado, no de ser una persona que necesite 2.000 kilocalorías, no debería superar los 6 y pico terrones diarios de azúcar. Eso no quiere decir que tenga que llegar ahí, o sea, cuanto menos mejor. Aquí, estas imágenes que veis aquí de montaje, son de la plataforma sinazúcar.org y lo que quería un poco mostrar es que alimentos ultraprocesados, todo lo que veis aquí son alimentos ultraprocesados, son alimentos que tienen un alto contenido en azúcares añadidos, muchos de ellos también de grasas saturadas hidrogenadas que no son saludables y sin darnos cuenta en muchas ocasiones se consumen sin ser incluso ni consciente de ellos. A lo mejor me he comprado un yogur y no me he fijado que era 0,0 o era natural completamente y lleva azúcares añadidos, o a lo mejor he pensado, pues mira, voy a comprar zumos para casa y para tener para los niños. Pues no, al final un zumo no es fruta, un zumo. O sea, es una bebida azucarada, por ejemplo. Y como ello, pues el Nesquik, el Colacao, las galletas, porque no hay ninguna galleta en el supermercado que sea saludable, a no ser que la hagamos nosotras casera, ¿vale? Pero que se puede hacer perfectamente y más ahora que tenemos tiempo. Y bueno, que nos fijemos en esas etiquetas de los alimentos, que no todos los webinars ya entraremos en más profundidad en este tema, ¿vale? Las 4 últimas recomendaciones que nos da el Consejo General es elegir siempre alimentos lácteos que sean bajos en grasa, aunque no, es verdad que hay mucha discrepancia con el tema de los lácteos, no es imprescindible para la salud ósea el consumo de lácteos, pero sí que es imprescindible el consumir una fuente de alimentos ricos en calcio, bien sea alimentos lácteos o sean alimentos que no sean de origen lácteo. Lo que es importante es aportar el calcio, aunque sea de diferentes fuentes. En especial, muy importante, nos recalca para la población sedentaria o que tenga alguna patología o factores asociados que influyan de forma negativa sobre la salud ósea. Y sí que nos recalca y sigue recalcando lo que son, por ejemplo, las famosas leches fermentadas. Las leches fermentadas son, por ejemplo, el yogur o el kéfir natural, no es una leche como tal, es el yogur o kéfir que es muy bueno para la flora intestinal. La penúltima recomendación, el consumo moderado de otros alimentos de origen animal. Aquí tenemos las carnes. Siempre, si veis, carnes, pescados y huevos son varias veces a la semana. 3-4 la media es 2-3 de pescados, 3-4 de carnes. Siempre dentro de las carnes evitar lo que son las carnes procesadas. Las carnes procesadas son los embutidos, los fiambres y las carnes grasas. Esas son las que tenemos que evitar.
Y máximo, pues carne roja, una vez a la semana, también por su contenido en hierro hay que tenerlo en cuenta. Dentro de los pescados tenemos que alternar pescados blancos y pescados azules. El huevo es una proteína de muy buena calidad a la que no hay que tenerle miedo, y el queso fresco. Y como técnicas culinarias podemos utilizar a la plancha, el salteado, el asado o el guisado y con muy poca grasa. Luego tenemos otra de las recomendaciones, elegir el consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva. Siempre la base es utilizar el aceite de oliva como aderezo para cualquier plato que cocinemos. Los frutos secos naturales o tostados, ¿vale? Y siempre tratando de no consumir lo que son frutos secos fritos, incluso azucarados, ¿vale? Esos tenemos que evitarlos. Y por último, y esto la verdad es que me lo estoy encontrando muchas veces por el fin de semana, sobre todo cuando está muy bien que levantemos un poquito la mano, pero con control, ¿vale? Porque hay quien se toma vacaciones todos los días. Entonces, evitar los alimentos precocinados y la comida rápida. Esto es muy importante, porque se sabe que el consumo de estos alimentos que tienen una alta densidad energética y que tienen un alto contenido en grasas saturadas, sumado a la falta de actividad física que ahora mismo tenemos, a largo plazo o a medio largo plazo puede llegar a desarrollar enfermedades como son el sobrepeso o la obesidad, o agravar enfermedades crónicas que pueda ya tener la persona. Entonces, todo lo que sean alimentos precocinados congelados que se venden en el supermercado o comida rápida, por ejemplo, las pizzas, hamburguesas, kebabs, mientras no sea una cosa casera hecha en casa, no está en ningún caso recomendado en ningún grupo de población, ¿vale? Estas son las 7 recomendaciones de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Y entramos en el último bloque de esta primera charla, que es de todos estos alimentos que yo he ido nombrando de esta lista de la compra, ¿por qué son importantes? ¿Qué nutrientes me van a aportar que sean buenos para mí y más en este estado en el que nos encontramos? Bueno, pues como veis, tenemos una parte verde y una parte roja, ¿no? Dentro de esta tabla. Y esto está basado en lo que es la alimentación proinflamatoria, ¿vale? Hay unos alimentos proinflamatorios, ¿vale? Que en general es el llevar unos malos hábitos alimentarios ya está relacionado con esta predisposición a sufrir estar en un estado de inflamación a nivel intestinal. Y el consumo de productos ultraprocesados. La suma de una cosa y la otra, y además llevar unos hábitos de vida no saludables, como por ejemplo un alto nivel de estrés, una situación de sedentarismo, una mala higiene del sueño, que mucha gente ahora mismo en esta época de confinamiento ha padecido de estados de no dormir, de estar padeciendo en este sentido. Luego el tabaquismo y el alcohol, tanto la alimentación como estos malos hábitos de vida, todo esto va a generar una situación inflamatoria en nuestro organismo que no va a ser beneficiosa para nuestro sistema inmunitario. Y por otro lado, tenemos la alimentación antioxidante y antiinflamatoria. ¿Y qué es? ¿Una dieta específica? No, es una alimentación variada con frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, los frutos secos, las semillas, las leches fermentadas, todo lo que debe formar parte de una alimentación saludable. Todo esto nos va a aportar una flora intestinal, como pone la imagen, saludable, y es beneficioso porque al final va a repercutir sobre nuestro sistema de defensas. ¿Qué nutrientes tenemos que potenciar? Aquí tenemos el primero de ellos y además ha salido muchas publicaciones al respecto sobre el tema de la vitamina D. Está muy relacionada con nuestro sistema de defensas, y lo primero que tenemos que tener claro, ¿vale? Es que lo que se recomienda diariamente es una exposición de 10-15 minutos al día y sin protección. ¿Qué ha pasado también este último mes? Que no todos los días hemos tenido sol, eso también es verdad. Entonces, un poco aprovechar esos días que salga el sol para estar expuestos. Y esto nos va a permitir, como fuente principal, tener el 80-90% del almacén de vitamina D que necesita nuestro organismo. Esto también va a repercutir en que tener la vitamina D aumenta la absorción del calcio a los huesos, y esto va a favorecer también la salud ósea, con lo cual va todo en cadena. Pero es verdad que hay una relación entre la vitamina D y el sistema de defensas. Además, ¿hay alguna forma de cubrir esta vitamina D? Sí, hay alimentos que aportan vitamina D, ¿vale? Que los he ido recalcando
derivados lácteos. Pero no os penséis que los derivados lácteos es lo que más vitamina D tiene. Sobre todo, otros alimentos que más vitamina D tiene son los pescados azules y sus aceites. Por ejemplo, las sardinas. Una latita de sardinas aporta muchísima vitamina D. Luego tenemos los quesos, luego tenemos la mantequilla, aunque no es una opción saludable, la tengo que poner porque es un alimento rico en vitamina D, hay que recalcarlo. Luego tenemos las setas, ¿vale? Y en último lugar tenemos aquí, que me la está tapando, perdón, el de la izquierda no lo veo ahora mismo. A ver. Los moluscos y los crustáceos, ahí está, no me acordaba, ¿vale? Los moluscos y los crustáceos también son alimentos ricos en vitamina D. Entonces, como veis, es muy importante, una, que estemos expuestos al sol y otra, que podamos cubrir con muchos alimentos que tenemos estos alimentos ricos en vitamina D. Hay una serie de vitaminas que son antioxidantes, que tienen propiedades antioxidantes, ¿vale? Y las recalco en la imagen. Tenemos la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C y las vitaminas del grupo B. He intentado seleccionar una imagen de cada vitamina, de cada grupo de vitaminas, para que tengáis un poco una idea, pero hay un listado muy largo, que se puede enumerar de forma muy larga. Por ejemplo, las vitaminas, la vitamina A, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en alimentos, sobre todo frutas y verduras que tengan mucho color. Por ejemplo, y en especial el color naranja, que es un poco lo que la identifica la vitamina A. Tenemos ahí la zanahoria, tenemos la calabaza, por ejemplo, que es de color naranja. Como frutas, por ejemplo, el pérsimo no kaki, que ahora no está de temporada, pero por ejemplo sí que viene el melocotón, vienen los albaricoques y como verduras, por ejemplo, las espinacas también tienen la vitamina A, aunque no sea de color naranja, también tiene vitamina A. Las de color. Luego tenemos la vitamina E. La vitamina E es una vitamina antioxidante que sobre todo la vamos a encontrar en fuentes de grasa saludable, ¿vale? Ahí tenemos el aceite de oliva, tenemos el aguacate y tenemos los frutos secos naturales. Y como veis, he hecho un refilón a los alimentos ricos en omega 3, porque coincide que muchos alimentos que son ricos en omega 3 y que tienen propiedades antiinflamatorias, que es importante tenerlos en cuenta, también coincide que tienen mucha vitamina, un alto contenido en vitamina E. Luego tenemos a la parte de debajo la más famosa, que es la estrella de la temporada, que es la vitamina C. Sobre todo he seleccionado la imagen porque se veía mucha naranja, ya que estamos en la zona en la que estamos, es importante recalcar el consumo de naranja, pero todas las frutas cítricas tienen vitamina D, por ejemplo, el vitamina C, perdón, como por ejemplo el limón, como por ejemplo el kiwi. Ahora, por ejemplo, aún tenemos las fresas de temporada, las frutas del bosque también tienen vitamina C, el mango, la piña, o sea que tenemos una gran variedad de alimentos de vitamina C que también van a ser importantes. Y las vitaminas del grupo B, sobre todo la vitamina B6, vitamina B9 y vitamina B12, que principalmente, por englobarlo de alguna manera, lo vamos a tener en alimentos proteicos de origen animal, como son las carnes, los pescados y los huevos, ¿vale? Pero como he dicho antes, además de las imágenes, hay un listado bastante importante y de alimentos, pero para que os quedéis un poco con las imágenes de cada uno de ellos. Luego tenemos como minerales antioxidantes también el hierro, el zinc, el magnesio y el selenio. Alimentos que los contienen. Pues por ejemplo, el hierro. Sí que me gustaría recalcar que el hierro tenemos un hierro que es hemo y un hierro que es no hemo. El hierro no hemo es el hierro que peor se absorbe. Por ejemplo, es verdad que las legumbres, como tenemos en la imagen, es un alimento muy rico en hierro no hemo, pero es de baja absorción, con lo cual tenemos que combinar esas legumbres con un alimento rico en vitamina C, como por ejemplo puede ser una fruta, como la naranja, el kiwi, las fresas, para aumentar su absorción. Eso no quita que hay otros alimentos que también contienen hierro, como por ejemplo los pistachos, son un alimento muy rico en hierro, también la carne roja, los mejillones, los berberechos. Entonces siempre tenemos que consumir legumbres que nos van a aportar hierro y también alimentos de hierro hemo que van a ser también de mejor absorción. Pero que tengamos claro que la combinación de la legumbre siempre tiene que ir con una combinación de fruta o de verdura rica en vitamina C para mejorar su absorción. Luego, el zinc es otro mineral, ¿vale?, que lo vamos a encontrar también en muchos alimentos proteicos, pero uno de los alimentos que también más lo tiene, que por eso lo he puesto en la imagen, es la soja. En los garbanzos, por ejemplo, también tienen zinc.
Dentro del magnesio tenemos una de las fuentes principales, que es la más famosa, es el plátano, pero por ejemplo el aguacate también tiene mucho magnesio. Y el selenio es otro mineral que se oye mucho como para el sistema de defensas, y una de las principales fuentes de selenio son las nueces de Brasil, como veis en la imagen, es decir, un fruto seco, ¿vale? Para que lo asociéis. Yo lo que os resumiría un poco con todas las vitaminas y minerales antioxidantes que acabo de nombrar es que os fijéis, ¿vale? Que muchos de los nutrientes que ahora mismo van a ser importantes para reforzar nuestro sistema inmunitario forman parte de esa lista de la compra y de esa alimentación saludable, que es importante que hagamos bien, porque como veis, si lo hacemos bien, vamos a estar aportando a nuestro organismo una serie de beneficios en muchos aspectos a nivel del sistema de defensas. Y para finalizar, como lo he nombrado mucho y quería que también hacer un inciso a este tema porque está relacionado totalmente con el sistema inmunitario, es la microbiota intestinal, ¿vale? Aquí habréis oído muchas veces hablar de los probióticos, ¿vale? Y los probióticos son bacterias lácticas vivas que ayudan a nuestro organismo a realizar sus funciones intestinales. Entonces, es muy importante que nosotros alimentemos bien a esa microbiota, no solo con el aporte de los probióticos, sino que esos probióticos que nosotros aportaremos externamente los complementemos con alimentos prebióticos, ¿vale? Siempre tienen que ir combinado el probiótico con el prebiótico, son los simbióticos, los famosos simbióticos. Y aquí tenemos una serie de las imágenes de alimentos que tienen propiedades prebióticas, como por ejemplo el kéfir, que son las leches fermentadas que hemos nombrado anteriormente. El kéfir es muy bueno para la flora intestinal. Por ejemplo, los copos de avena, la miel cruda natural, sin abusar, porque no deja de ser un tipo de azúcar, pero tiene propiedades prebióticas. Luego tenemos las semillas de chía, de lino y de plantago, los yogures naturales de vaca, cabra y oveja, las legumbres, muchas frutas y verduras. Luego tenemos la patata y el boniato, la chicoria, todo lo que sean cereales integrales y de grano entero, y el cacao superior al 85%. O sea que, como veis, todo esto al final va a estar relacionado con que nuestra flora intestinal también esté bien nutrida. Y todo esto va a repercutir sobre nuestro sistema inmunitario. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Agradecer de nuevo a la Fundación Globalis, al Ayuntamiento de Villarreal y a la Red Impulso. El próximo taller va, como lo tenemos aquí para anunciar, va a ir relacionado sobre platos rápidos y saludables, de cómo muchos de los alimentos y nutrientes que hemos ido nombrando, cómo los vamos a poder integrar para que mis comidas y mis cenas sean rápidas y sean saludables. Y más si estamos trabajando mucha gente en casa. Y como he dicho antes, enviaremos un pequeñito resumen de lo principal que hemos ido comentando para que lo tengáis. Espero que os haya gustado y os espero en los próximos webinars. Y ahora abriremos el turno de preguntas. Buenas tardes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano en el chat y desactivaremos el audio. Hola, buenas tardes. Has comentado que las leches vegetales eran una buena opción, ¿verdad? Yo las hago yo en casa. ¿Cómo las podría enriquecer con calcio o con vitamina D? Porque con calcio, si le pongo sésamo, podría ser una opción. Si las haces caseras, es verdad que hay, por ejemplo, si hacemos una leche de almendras, la propia almendra es un alimento que ya hay que buscar la fuente de la leche vegetal que se esté haciendo, que sea una fuente rica en calcio. Entonces, por ejemplo, si hacemos una leche de almendra, que la almendra ya es un alimento rico en calcio, pues por ejemplo va a ser una bebida láctea que ya de por sí va a tener un mayor contenido en calcio, que no hace falta enriquecerla. Lo que hay que buscar es el origen, como si dijéramos. Por ejemplo, las semillas de sésamo es otro alimento muy rico en calcio, que tú lo has nombrado. La soja también tiene algo de calcio. La soja se puede hacer también leche de soja casera. Y, a ver, arroz, avena, si no recuerdo mal,
Esas son las principales, pero sí, así que tenga un poco más de contenido en calcio por sí misma, serían seguramente esas 3, si no recuerdo mal, la de almendra, la de sésamo y la de soja. Muy Pero bien. está muy bien, que sea casera, eso es lo ideal. Con la chufamix, que es muy bien, sí. Está muy bien. La bebida de chufa también tiene, la chufa propiamente dicha también tiene un mayor contenido en calcio, ahora que lo has nombrado también. Muy bien. Y con vitamina D no puedo enriquecerla de ninguna manera, no me imagino. La vitamina D, yo lo que acudiría es a lo mejor, el sol, que lo hemos nombrado, y luego lo que acudiría, por ejemplo, es a los pescados azules, a los mariscos, que es el huevo, por ejemplo, que tienen también un mayor contenido en vitamina D. Pero enriquecer la leche es difícil, lo de la vitamina D de la leche es complicado, a no ser que se utilice una fuente muy rica en vitamina D para hacer la leche, pero creo que no. Tendría que ser de esas fuentes que he nombrado antes. Claro. ¿Y más o menos cuánta agua al día debería beber una persona mayor? ¿Una persona mayor de 70 años en esta situación? Pues lo normal es por lo menos asegurar un aporte de 1,8, lo que dicen las recomendaciones es 1,8 litros, pero eso sería lo que pasa es que entiendo que a la gente mayor ya de por sí la sensación de sed la tiene bastante reducida por la misma edad. Entonces, y más si a lo mejor está padeciendo los síntomas del coronavirus. Pero es importante que si les cuesta beber agua, buscar otras fuentes de líquido. Por ejemplo, en infusiones, también, por ejemplo, con la fruta haciendo los batidos que he nombrado, de fruta, de verdura, introduciendo la leche, por ejemplo, en esos batidos, es una manera de que también consuman más líquido. Caldos, por ejemplo, unas sopas de fideos, por ejemplo, o de sémola, ahí también pueden beber más líquido. Muy bien. O sea, no solo contemos con el 1,5 litros o 2 litros de agua que se tienen que obligatoriamente de beber, que hay otras maneras de beber. Muy bien. Y una última cosa, es que me he perdido en un momento porque estaba notando, has dicho que había un alimento que era muy rico en calcio y no lo he oído. El requesón, creo que era. Dentro de los alimentos lácteos, creo que te referirás a eso. Dentro de los alimentos lácteos, el calcio el requesón es un alimento muy rico en calcio. Muy bien, y hay gente que no lo consume mucho y sin embargo es interesante. Sí. Y tiene mucha proteína también, ¿no? También, sí, proteína láctea, exacto. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien tiene alguna preguntita por ahí? Veo que Javier había levantado la mano cuando ha empezado. No sé si querrá hacer alguna pregunta. Le abro el micro por si acaso. No, ha sido por equivocación. Vale, gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? Luisa. Sí, Cuando quiera. buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre el pescado de piscifactoría y el salvaje? Bueno, es sobre todo el contenido también en el tema de mercurio y luego la calidad. Otro tema es el tema de la calidad del pescado también. Pero bueno, ahí lo importante es, también depende de lo que ahora mismo haya más a mano. Eso también es verdad, porque ahora estamos un poco limitados en ciertos aspectos. Pero bueno, lo importante es lo que en cuanto al pescado, que consumamos 3-4 veces a la semana, alternando tanto el blanco como el azul, porque el azul, como lo hemos nombrado, nos va a también proporcionar, controlando los pescados que también tienen un alto contenido en mercurio, que por ejemplo el atún se consume mucho y tiene un alto contenido en mercurio, ¿vale? Pero controlando eso, pero combinando el blanco y el azul, porque ya hemos visto también que el azul tiene los omega 3, por ejemplo, y las grasas saludables, que es importante también consumirlas. Vale, ok. ¿Alguna preguntita que tenga alguien en el tintero? Ya está. Hola de nuevo. Has dicho que
que el omega 3 se encuentra sobre todo en el pescado azul, ¿verdad? Y en las nueces tengo entendido que también. Sí, los omega 3 en la diapositiva que hemos nombrado Sí, está en el pescado azul, en los frutos secos naturales, el aguacate, el Muy bien, aceite de oliva y también algunas semillas, como las semillas de chía, de lino, también tienen y son muy ricas en omega 3. Muy bien, Y y en el caso. Sí, perdona. No, Didi. En el caso de una persona vegetariana, ¿cuántas nueces debería consumir al día o junto con las semillas de chía para que equivaliese, por ejemplo, a una ración de pescado azul? Bueno, lo recomendado, el problema también es al final los omega 3 es verdad que es una grasa saludable y también es verdad que también tiene un cierto aporte calórico. Lo recomendado para cualquier población, sea vegetariana o vegana o población en general, es un consumo diario de un puñado de frutos secos. Porque es verdad que lo equivalente a lo mejor de consumir un pescado azul equivaldría a lo mejor a comerse 400 gramos de almendras y eso lo normal es que no pase esa frecuencia de consumo. Entonces, lo normal es que uno consuma un puñado. Quiere decir que a veces para cubrir ciertos nutrientes a lo mejor hay que consumir una gran cantidad. Es como las espinacas, ¿no? Las espinacas es un alimento también rico en calcio, no es de los más ricos en calcio, pero también tiene calcio. Pero para alcanzar lo que a lo mejor me cubre el requesón, pues a lo mejor me tengo que comer un bol de espinacas, que es raro que uno todos los días se coma en un plato de espinacas. Entonces, al final es un poco la combinación de alimentos lo que va a permitirme alcanzar ciertas recomendaciones diarias. Entonces, en cuanto a los frutos secos, un puñadito. Yo lo que recomendaría es un puñado siempre y cuando yo combine con otros alimentos que también me proporcionen omega 3, como los que hemos ido nombrando. Vale, gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí que quiero recordar que para levantar la mano tiene que ser justo donde están los nombres de los participantes abajo, porque como tenéis las cámaras apagadas, a no ser que las encendáis, no vemos cuando levantáis la mano manualmente, o sea, no a través de la pantalla, no de forma digital. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta y estáis levantando la mano con la cámara apagada, no os vemos, ¿vale? Claro. Tenedlo en cuenta. Quique Chesa creo que tenía una pregunta. Quique, ¿tienes el micro abierto? ¿O no? Sí, Quique tiene el micro abierto. No se le escucha. Se le escucha muy lejos. Se le escucha muy, muy lejos. O que escriba por el chat. Sí, Quique, ¿puedes escribir tu pregunta por el chat, por favor? A lo mejor el sonido lo tiene bajado en su ordenador. También ha levantado la mano Elisa Traver. Elena, no sé si puedes abrirle el micro a Elisa mientras Quique escribe su pregunta en el chat, por favor. Vale, Elisa, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, Lina, gracias por la charla. Lo que has comentado que nos enviarás luego por mail, la rueda del principio que me ha parecido súper interesante, pero no me ha dado tiempo a copiarlas. ¿Esto estará de alguna forma explicado, las porciones de la rueda? Sí, porque como haré un resumen de la lista de la compra y pondré un poco las recomendaciones diarias de cada grupo de alimentos, lo incluiré, sí. Vale, genial. Y otra cosita, cuando estabas explicando el tema de las legumbres, has dicho que para poder asimilarlas bien, la vitamina C, pero no me he quedado. Sí, estaba explicando el tema del hierro en ese momento. Y el hierro, hay dos tipos de hierro, hay un hierro hemo y un hierro no hemo. El no hemo, que es el que se absorbe un poco peor, es el que tiene las legumbres. Entonces es un alimento muy rico en hierro, pero si no se potencia ese hierro, de alguna manera no se absorbe. Entonces, una manera de potenciar ese hierro es incorporándole al mismo consumo de legumbres
un alimento que tenga vitamina C, como pueden ser frutas y verduras que tengan vitamina C. Vale. Luego Pero está tendría el hierro hemo, que se absorbe muy bien, y ese hierro no le hace falta de ayuda para absorberse mejor, pero el hierro no hemo sí, que es el de las legumbres. Vale, pero ¿tendría que ser en el mismo plato de legumbres o podría ser después o antes comerte una naranja, por ejemplo? Puede ser en el mismo plato o como postre comerme una naranja, por ejemplo, sí. Lo que no puede ser es yo, por ejemplo, comerme de postre un yogur, porque si me como un yogur, los lácteos, el calcio en sí de los alimentos lácteos disminuye la absorción del hierro de las legumbres, la inhibe, o sea, hace el efecto contrario. Y hay mucha gente que se hace un plato de legumbres y sin embargo de postre no se come un yogur, no se come una fruta. Y eso, en lugar de favorecer la absorción de la legumbre, la disminuye. Vale. Vale, ¿y esto pasaría también con los garbanzos? Sí, sí, claro, con cualquier legumbre. Eso pasaría con cualquier legumbre. Vale, 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 genial, ya está, muchas gracias. Vale, aquí. El pan, estaban preguntando sobre el pan aquí en el chat. Cuando el pan viene en envoltorio, ¿cómo se limpia? Bueno, lo del pan es un poco complicado, lo del tema del pan. Sí que es verdad que lo que he leído por ahí, pero tampoco hay mucha cosa a ciencia cierta escrita, es que es ponerlo en el horno. Una vez lo cojamos de la panadería, que lo ideal es que vayamos una vez a la panadería, cojamos 5 barras y nos la llevemos a casa si consumimos pan. Entonces, o mucho pan. Y para no estar yendo todos los días a comprar pan. Entonces, lo que sí que he llegado a leer es hornearlo a temperaturas superiores a 60 grados una vez venga de la panadería, por el tema de la desinfección del virus, a una temperatura superior a 60 grados. Pero esto ya es llevarlo muy al dedillo, lo de la desinfección, que también entiendo que es un poco complicado. No, creo que era la pregunta de Kiki esta, no, María Jesús. No, de María Jesús. La diferencia entre la mantequilla y el aceite de coco a nivel nutricional. Y también nutricionalmente parlant, sucre de coco o mix de stevia xilitol. Vale, la diferencia entre la mantequilla y el aceite de coco. Bueno, la mantequilla no es un alimento saludable, es un alimento rico en grasas saturadas que no se aconseja. Preferiblemente tenemos que basarnos en el consumo de aceite de oliva. Sí que es cierto que para hacer repostería se está utilizando mucho el aceite de coco, pero el aceite de coco no deja de ser un aceite que se está gastando en este sentido y es una grasa saturada también. Que no pasa nada que puntualmente se utilice para lo que se está utilizando, que es hacer repostería casera, que también uno cuando hace repostería la hace un día y a lo mejor no vuelve a hacer toda la semana. Entonces, pero la base del aceite, el aceite que habitualmente y diariamente hay que consumir es la del aceite de oliva, ¿vale? Que se utiliza aceite de coco puntualmente no hay ningún problema. Y luego, nutricionalmente, el sucre de coco o el mix de stevia xilitol. Ahora, esto está relacionado con el tema del azúcar, ¿vale? La segunda parte de la pregunta. A ver, por un lado tenemos el azúcar refinado, ¿no? El azúcar refinado es el azúcar blanco y luego también el azúcar moreno, aunque sea moreno, también es un azúcar refinado pintado de color, ¿vale? Entonces, estos son los que no se aconsejan. Ahora, por debajo de ahí tenemos unos azúcares más naturales que no dejan de ser azúcar, puede que recalcarlo, como por ejemplo puede ser el azúcar de abedul, que es el xilitol que ha nombrado Quique, el azúcar de coco, que es otro tipo de azúcar, el azúcar de panela, ¿vale? Todos estos tipos de azúcares no son refinados, pero son azúcares igualmente. Entonces, su consumo, no porque sea panela, tengo que utilizar en una receta 200 gramos de panela, porque al final vuelve a ser un azúcar. Con lo cual, cuanto menos cantidad gastemos partiendo de esos azúcares más naturales, mejor. Lo ideal, que sea todo natural. Eso es lo súper ideal. ¿Que necesitamos edulcorar con algo? Se puede utilizar un edulcorante artificial, como puede ser la sacarina, que tampoco es bueno abusar de ella, y un edulcorante más natural, como la stevia natural, ¿vale? Y luego, como hemos nombrado, también la miel no deja de ser otro tipo de azúcar, que eso es cierto, pero también tiene otras propiedades, por otro lado, para el tema de la flora intestinal. Con lo cual, el utilizar una cucharadita de miel cruda natural al día no hay ningún problema a la hora de diariamente una cucharadita al día, no hay problema en ello porque también tiene otros beneficios. Y yo creo que más o menos lo he nombrado todo. No sé, creo que te he contestado, Kika, lo que me has preguntado. Sí.
El azúcar de abedul, exacto, como están diciendo, puede ser apto para diabéticos porque es de bajo índice glucémico. Pero lo que hemos comentado, no deja de ser un tipo de azúcar y cuanto menos cantidad, mejor. Si una receta nos pone, yo siempre digo, nos pone 200 gramos de azúcar, seguramente con 50 gramos ya está suficiente para hacer la receta, ya estará dulce, lo que no estará súper dulce a lo que uno está acostumbrado. Y luego, Reyes nos pregunta qué sustituto hay del Nesquik para los niños. Bueno, el sustituto del Nesquik o del Colacao sería utilizar cacao puro en polvo. Eso sería de forma escalonada, a ver, depende del punto del que partamos con el niño. Si ahora mismo está consumiendo Nesquik o Colacao, claro, pasar al cacao puro en polvo yo también entiendo que al niño le pueda costar. Entonces, yo pasaría por un 0% azúcares añadidos y luego el siguiente escalón al que pasaría sería utilizar el cacao puro en polvo y en caso de que él necesite un poquito de toque dulce, a lo mejor le pondría una cucharadita de miel natural, por ejemplo, de azúcar de panela, una cucharadita bastante, pero nos ahorramos el poner las 2 o 3 cucharadas de Nesquik que a veces se ponen los niños que enseguida son en Nesquik muchas veces hasta azúcar, además de Nesquik, y se suman enseguida como 3 o 4 cucharadas de azúcar añadido. Entonces, reduciríamos a una cucharadita de miel, que es más saludable, y combinándolo con el cacao puro en polvo. Bueno, han preguntado sobre el tema de la desinfección. La ropa se recomienda a temperaturas superiores de 60 grados para la eliminación total del virus. Y luego las manos no lo he dicho con agua fría. Era el tema del agua con lejía para limpiar el suelo, que siempre es mejor con agua y el agua fría con lejía, en la dilución que se recomienda. Las manos es agua con jabón, exacto. Yo creo que Porque Tania se refiere. El motivo Claro. del agua fría, si lo queréis saber, es porque la lejía lleva cloro y puede llegar a disminuir el efecto de la desinfección de la lejía. A utilizar agua caliente con la lejía. Ya está, María. Vale. Yo creo que se han contestado a todas las preguntas ya. Sí que quiero recordaros que os mandaremos pues, un resumen de este webinar y la invitación al siguiente a través de correo electrónico y toda la grabación entera de este webinar que hemos organizado desde la Fundación Globalis y en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Villarreal y la Red Impulso estará disponible en nuestras redes sociales, en las de la Fundación Globalis. Entonces, nada más, agradeceros vuestra asistencia y espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Gracias, Lina, a ti también. Gracias a vosotros.